Bajo el resplandor de los candelabros de cristal y los arcos de piedra del salón, 50 invitados sintieron que el aire se escapaba de sus pulmones. Tu hermano murió por tu culpa y jamás te lo perdonaré. La sentencia retumbó contra las paredes, brutal y definitiva. Isabel Moreno, la mujer admirada por ser la hija modelo, la cuidadora abnegada, acababa de escuchar a su propio padre gritarle aquello frente a la crema innata de la sociedad local. Nadie daba crédito a lo que sus ojos presenciaban. Cerca de la mesa de postres, decorada con manteles de lino impecables, una cuñada susurró a su vecina con los ojos desorbitados: «No puedo creer que haya tenido el valor de hacerle esto en su cumpleaños número 50. Hoy, precisamente hoy». Al otro lado del salón, Camila, la mejor amiga de Isabel desde la infancia, apretaba su bolso de cuero con los nudillos blancos y la boca seca. Siempre supe que había una herida profunda entre ellos, pero jamás imaginé que don Arturo estallaría así, en público, destruyéndola sin piedad. Y en un rincón, una señora mayor de cabello plateado sacudía la cabeza con pesar. ¿Saben por qué ella sigue cuidándolo después de tanto desprecio? Es la culpa, una culpa antigua que la carcome por dentro. Una voz ronca explicó al grupo que murmuraba junto al pastel intacto. La verdadera historia es que su hermano mellizo, Daniel, murió hace 25 años en un accidente terrible en la carretera vieja. Don Arturo siempre la culpó, siempre. Pero lo que pocos saben es que ella también iba en ese coche aquella noche y sobrevivió sin un solo rasguño. El silencio que siguió fue denso, asfixiante, cargado de juicios no pronunciados. Para Isabel, parada en el centro del salón donde debería estar celebrando medio siglo de vida, las voces eran solo un zumbido lejano, como el sonido de la lluvia contra un cristal. Ella lo sabe. Sabe que cada mirada furtiva, cada susurro detrás de una copa de vino, cada expresión de horror es sobre ella, sobre aquella noche, sobre Daniel. El vestido azul cobalto que eligió con tanto esmero parece pesar toneladas sobre sus hombros ahora. Las lágrimas queman detrás de sus párpados, amenazando con romper la presa, pero ella no las deja caer. Nunca lo hace. Su padre se aleja tambaleándose, con la espalda encorvada y las manos temblando de rabia. El pastel de 3 pisos permanece inmaculado. Los globos dorados parecen una burla cruel. 50 años, 25 de ellos vividos en absoluta penitencia. Los invitados recuerdan. Hace un año, Isabel organizaba el cumpleaños 77 de don Arturo con la dedicación de una hija devota, cuidando que cada detalle fuera perfecto. Hace 6 meses, cuando Arturo sufrió un leve ataque isquémico, ella lo llevó a vivir a su casa sin dudarlo un instante, transformando su estudio en una suite adaptada con todas las comodidades. Y hoy, en esta fiesta que debía celebrar su vida, la bomba ha estallado. La herida que todos fingían no ver ha sido abierta en canal para que el mundo la contemple. Pero lo que esas personas que cuchichean no sabían, lo que nadie más que Isabel sabía, eran las 3 verdades que la habían arrastrado hasta ese preciso momento. La verdad sobre por qué ella estaba en el coche con Daniel aquella noche fatídica. La verdad sobre las últimas palabras que su hermano mellizo susurró antes de que la luz se apagara en sus ojos para siempre. Y la verdad sobre por qué ella nunca, en 25 años, se defendió de la acusación mortal de su padre. La historia real comenzó mucho antes de este salón elegante, mucho antes de esta humillación pública. Suscríbete ahora. Esta historia te demostrará que la verdad detrás de los juicios familiares es siempre más profunda de lo que parece en la superficie. Activa la campana y descubre lo que realmente sucedió aquella noche oscura. Suscríbete y no te pierdas el final, porque cambiará tu forma de ver el perdón.
3 meses antes de aquella fiesta desastrosa, la cocina de la casa de Isabel olía a café recién colado y pan tostado con aceite. Eran las 6:30 de la mañana. Don Arturo Moreno estaba sentado a la cabecera de la mesa de roble, con el periódico abierto en la sección de economía y las gafas de lectura deslizándose por su nariz aguileña. Isabel colocaba la taza de porcelana blanca frente a él, la misma taza que él usaba desde hacía 30 años, aquella que había pertenecido a su difunta esposa, doña Rosa. 3 cucharadas de azúcar, sin preguntar. Leche tibia, nunca hirviendo. Ella conocía cada preferencia, cada manía, cada silencio. Arturo tomó la taza sin mirarla, emitiendo un gruñido bajo que podría ser un agradecimiento o simplemente el sonido de la mañana. Isabel sonrió de todos modos, con esa sonrisa pequeña y cansada de quien ha aprendido a contentarse con migajas. Se sentó al otro lado de la mesa con su propia taza, café negro y ya frío, porque siempre servía a su padre primero. La radio tocaba bajito un bolero antiguo. Por 3 minutos, quizás 4, hubo algo parecido a la paz. Él comentó sobre la bolsa de valores. Ella respondió con una opinión cuidadosa, nada que pudiera irritarlo. Él casi sonrió. Casi. Eran esos momentos a los que Isabel se aferraba, pequeñas islas de normalidad en un mar de ruinas emocionales. Esa era su danza. Él permitía ser cuidado. Ella cuidaba con una devoción silenciosa, casi religiosa. Nunca había agradecimientos verbales, pero él aceptaba el café, la comida, las medicinas organizadas en pastilleros de colores. Ella anticipaba sus necesidades antes de que él las verbalizara. Cuando él fruncía el ceño, Isabel sabía que el dolor de espalda había vuelto y ya buscaba el analgésico. Cuando él suspiraba mirando hacia el jardín, ella sabía que estaba pensando en Daniel y desaparecía discretamente para no ser testigo de un dolor que él nunca compartía con ella. Así había sido durante 6 meses, desde que don Arturo vino a vivir allí tras el pequeño susto de salud. Antes de eso, eran llamadas diarias, visitas 3 veces por semana, siempre Isabel yendo hacia él, nunca al revés. Ahora dividían el mismo techo, pero permanecían en planetas separados, orbitando alrededor del fantasma de Daniel. Isabel se revelaba en pequeños gestos, en el modo en que rozaba el hombro de su padre al pasar, levemente, probando si él retrocedería, en el tono de voz eternamente bajo y mesurado, como si hablara con alguien a punto de romperse, en el sacrificio automático de servir en el plato de él las mejores porciones, guardando para sí lo que sobraba. Ella leía el humor de Arturo en la forma en que sostenía el periódico. Relajado significaba un día tolerable. Arrugado entre los dedos significaba que la tormenta interna se avecinaba y ella debía caminar de puntillas. Isabel nunca mencionaba a Daniel directamente, pero dejaba su foto en la sala, con flores frescas al lado cada domingo, un altar silencioso al hijo que él había perdido y a la culpa que él había depositado sobre los hombros de ella. Era su forma de decir, yo recuerdo, yo siento, yo pago. El día de Isabel comenzaba a las 5:30 de la madrugada. Despertaba pensando en su padre. ¿Durmió bien? ¿Tomó agua durante la noche? ¿Necesita sábanas limpias? Preparaba el desayuno especial, verificaba su presión arterial, organizaba las 4 pastillas de la mañana. Después se vestía a toda prisa para su trabajo en la gestoría del centro, donde llevaba la administración desde hacía 23 años. Llamaba a la hora del almuerzo para asegurarse de que él había comido el guiso que le había dejado listo. Regresaba corriendo a las 5:30 de la tarde, paraba en el mercado si faltaba algo de su agrado. Entraba en casa quitándose los tacones para no hacer ruido. Cenaban juntos a las 7, con la televisión encendida para llenar los vacíos. A las 9, ella verificaba si había tomado las medicinas nocturnas. Solo se iba a dormir,
después de oír la respiración pesada de él desde la habitación contigua. Su vida entera cabía en los espacios que dejaba el cuidado de don Arturo. La gente la conocía así: Isabel, la hija soltera que cuida del padre viudo; Isabel, la hermana que se quedó. Su identidad estaba entrelazada indisolublemente con el papel que desempeñaba. En el trabajo, los colegas preguntaban primero por don Arturo, solo después por ella. En la misa de los domingos era presentada como la santa mujer que sacrificó su propia vida para cuidar a su anciano padre. Ella no tenía vida fuera de eso. 3 hombres intentaron cortejarla a lo largo de los años. 3 veces ella rechazó las propuestas con excusas sobre la falta de tiempo, sobre la necesidad de su padre. La verdad era más dura. Ella no creía merecer ser amada. Su mayor cualidad era la lealtad extrema, un cuidado sacrificial que rozaba el masoquismo. Su mayor defecto era no saber existir sin estar pagando una deuda impagable. La historia había comenzado en realidad 27 años atrás, no 25, cuando Isabel tenía 23 años y perdió a su madre, doña Rosa, por una enfermedad fulminante. Fueron 6 meses entre el diagnóstico y el funeral, 6 meses en que Isabel abandonó la facultad de pedagogía para cuidarla mientras Daniel continuaba su vida, viajando por negocios, construyendo su futuro. Nadie lo culpó. Era el varón, tenía que proveer, tenía que triunfar. Pero Isabel era la hija, y el lugar de la hija era al lado de la madre enferma. Cuando doña Rosa murió, fue en los brazos de Isabel, no de Daniel. Y 2 años después, cuando Daniel murió en aquel accidente, la madre de Isabel ya no estaba allí para suavizar la culpa que don Arturo volcó sobre la hija que sobrevivió. Isabel juró entonces, frente a la tumba de ambos, que cuidaría de su padre hasta el final, que compensaría de alguna forma al hijo dorado que él había perdido. Construyó murallas emocionales con el resto del mundo, pero se dejó completamente expuesta ante su padre, esperando que un día, algún día, él la absolviera. El sueño de Isabel no era individual, nunca lo fue. Ella no soñaba con viajar a Europa, ni con casarse, ni con tener hijos propios. Soñaba apenas con una frase: «No fue tu culpa, hija, te perdono». Soñaba con el día en que su padre la miraría con ternura, en lugar de con un remordimiento mal disimulado. En el cajón de su mesita de noche guardaba una foto antigua, desgastada de tanto ser acariciada. Los 4 juntos: Arturo joven y vigoroso, Rosa hermosa con un vestido de flores y los mellizos con 7 años. Daniel con el brazo alrededor del hombro de Isabel, mejillas pegadas. Familia completa. Familia feliz. Era a esa foto a la que Isabel miraba todas las noches antes de dormir, susurrando como una plegaria: «Un día vamos a estar bien de nuevo». Su felicidad estaba enteramente depositada en lograr de alguna manera hacer que su padre volviera a amarla. La casa donde vivían era propiedad de Isabel, comprada con el sudor de 15 años de trabajo, pero había sido remodelada para ser la casa de don Arturo. Su habitación, que había sido planeada para ser una biblioteca, tenía ahora una cama articulada, un sillón reclinable de cuero marrón que él adoraba, una televisión enorme y aire acondicionado potente porque siempre sentía calor. La terraza que daba al este era territorio suyo todas las tardes, con la mecedora posicionada para atrapar el sol de las 4 y una mesita auxiliar para el café. La cocina tenía las especias que él prefería. El refrigerador guardaba la cerveza sin alcohol que el médico había autorizado. La despensa almacenaba las galletas de mantequilla que él comía obsesivamente. En la sala, estratégicamente iluminada por una lámpara suave, la fotografía de Daniel a los 25 años. Sonrisa ancha, ojos llenos de vida. Isabel la había colocado allí como una ofrenda.
flores frescas siempre al lado, generalmente lirios blancos. El olor de la casa era una mezcla de medicinas, café y cera para madera. El sonido constante era el noticiero en la televisión de Arturo y el arrastrar lento de sus pantuflas por el pasillo. Cada objeto allí cargaba la memoria de un intento de Isabel de hacer que su padre se sintiera en casa, de compensar al hijo que él perdió, de ser suficiente cuando sabía que nunca lo sería. Para Isabel, existía una jerarquía clara en el universo. En la cima absoluta, las necesidades de su padre. Después, mucho después, las opiniones de Camila, que era la única amiga que había resistido 25 años de ser constantemente postergada. Luego, las obligaciones del trabajo y, en último lugar, muy distante, ella misma. La opinión de don Arturo sobre cualquier cosa valía más que 1000 voces de extraños. Si a él no le gustaba un vestido, ella lo donaba. Si él se quejaba de algún ruido, ella silenciaba el mundo. Otras relaciones, románticas o no, orbitaban alrededor, pero nunca tenían permiso de entrar. Isabel había construido una vida que giraba en torno de un único sol, y ese sol era un hombre que quemaba más de lo que calentaba. Había reglas no escritas. Nunca mencionar a Daniel por su nombre, siempre tu hermano si era absolutamente necesario. Siempre estar disponible cuando el padre llamaba, sin importar la hora. Aceptar los silencios prolongados como una penitencia merecida. Nunca cuestionar, nunca exigir explicación, nunca llorar frente a él, nunca mostrar debilidad, nunca quejarse. Proteger a Arturo de cualquier preocupación externa, mentir si era necesario, esconder los problemas propios. Esas reglas gobernaban cada interacción, cada palabra, cada movimiento en aquella casa. Pero 2 semanas antes de la fiesta, algo se quebró. Isabel estaba preparando el almuerzo, distraída con la olla de lentejas, cuando mencionó sin pensar: el 15 de marzo se acerca. La fecha. La maldita fecha que marcaba tanto su cumpleaños como la muerte de Daniel. Don Arturo, que pasaba por la cocina, se detuvo como si hubiera recibido un disparo. Se giró lentamente, con los ojos entrecerrados. ¿Qué dijiste? Su voz era hielo puro. Isabel percibió el error inmediatamente y sus manos empezaron a temblar. Nada, papá. Perdón. No quise... Pero él ya le había dado la espalda, caminando hacia su cuarto y cerrando la puerta con firmeza. Silencio. Por 3 días enteros, Arturo no le dirigió la palabra a Isabel. Comía lo que ella servía, pero miraba a través de ella como si fuera de vidrio. Isabel se repetía a sí misma: fue solo un descuido mío, mi error. Mañana volverá a la normalidad. Y eventualmente volvió. Una versión tensa y frágil de la normalidad, pero la grieta ya había aparecido. Pocos días después, una nueva tensión. El médico de Arturo, el doctor Serrano, recomendó fisioterapia más intensiva. 3 veces por semana en la clínica, ejercicios diarios en casa, un esfuerzo real para recuperar movilidad. Arturo se negó categóricamente. No necesito eso, estoy bien. Pero no lo estaba. Isabel veía la dificultad creciente para levantarse del sillón, la mano izquierda cada vez menos responsiva. Ella intentó convencerlo, suavemente. Luego insistió un poco más, y él explotó. «¡Tú no mandas sobre mí!». Golpeó el vaso contra la mesa, el agua derramándose sobre el mantel. Isabel retrocedió, pidiendo disculpas. Llamó al médico después, escondida en el baño, y mintió. «Está cooperando, doctor. Hace los ejercicios muy bien». La primera mentira para protegerlo de la vergüenza médica. No sabía aún que las mentiras pequeñas engendran consecuencias gigantescas. Sin embargo, hubo un momento, un único momento dorado la semana anterior a la fiesta. Isabel estaba en la terraza recogiendo la ropa seca. Arturo estaba sentado en su mecedora, con el sol de la tarde iluminando su rostro curtido. Un pájaro se posó en la barandilla.
un gorrión inquieto y ruidoso. Arturo comentó: «Mira ese descarado». Isabel rió, una risa real y ligera. «Viene aquí todos los días, creo que quiere mudarse con nosotros». Arturo soltó un sonido que se aproximaba a una carcajada. Por quizás 90 segundos conversaron sobre el pájaro, sobre el calor, sobre nada importante. Y en aquellos 90 segundos Isabel sintió algo que no sentía hacía años: ligereza. Si hubiera sabido que aquella sería la última vez que escucharía algo parecido a la risa de su padre, habría grabado en su memoria cada detalle, cada segundo. Cuando él se levantó para entrar, pasó junto a ella y, sin mirarla, le tocó la mano. 2 segundos de contacto. Tal vez un accidente, tal vez no. Isabel guardó aquel toque como quien guarda una joya invaluable. Fue justamente esa conexión frágil, esa identidad completamente entrelazada con la búsqueda imposible de perdón, lo que haría que lo que estaba a punto de suceder no fuera solo doloroso, sino devastador. Porque cuando construyes tu existencia entera sobre la esperanza de ser perdonada, ¿qué sucede cuando ese perdón es negado públicamente y con crueldad? 5 días antes de la fiesta que lo destruiría todo, Isabel llegó a casa cargando bolsas del supermercado y encontró un sobre de color crema sobre la mesa de la cocina. Frunció el ceño. No esperaba correspondencia. Lo abrió y leyó: invitación de cumpleaños. Su cumpleaños. 50 años. Camila había organizado una fiesta sorpresa. La invitación era elegante, papel texturizado, letras doradas. Isabel sintió que el corazón se le encogía, mitad gratitud, mitad pánico. Leyó la fecha. 15 de marzo, claro, su cumpleaños, pero también se congeló. El 15 de marzo era la fecha de la muerte de Daniel. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo Camila no se había dado cuenta? Escuchó pasos detrás de ella. Don Arturo entró en la cocina buscando un vaso de agua y miró distraído la invitación en su mano. ¿Qué es eso? Su voz era neutra, pero Isabel conocía los matices. Camila organizó una pequeña reunión para mi cumpleaños, papá. Yo no lo sabía. Él tomó la invitación de su mano despacio y leyó. Sus ojos se fijaron en la fecha. Su mandíbula se tensó. El color abandonó su rostro. 15 de marzo. No era una pregunta, era una sentencia. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba. Papá, yo no elegí la fecha, fue Camila. Puedo cancelar. No hace falta ninguna fiesta. Su voz salía aguda, desesperada. Arturo arrojó la invitación sobre la mesa como si quemara. ¿Vas a celebrar el día que tu hermano murió? Le dio la espalda y salió. La puerta de su habitación se cerró con fuerza suficiente para hacer vibrar el crucifijo de la pared. Isabel se quedó paralizada, la invitación burlándose de ella desde la mesa. Con manos temblorosas, tomó el celular y marcó a Camila. 3 tonos. Isabel, ¿viste la invitación? Logré entrar a tu casa cuando estabas en el mercado ayer, te la dejé de sorpresa. Está todo organizado, mi vida, 50 invitados, el salón del club campestre, pastel de 3 pisos, decoración preciosa. Camila. Isabel interrumpió con la voz quebrada. Necesito cancelar. Silencio del otro lado. ¿Qué? ¿Por qué? La fecha, Camila. Es el 15 de marzo. Es el día que Daniel murió. Mi padre, él no lo va a aceptar. No puedo hacerle esto. Camila suspiró profundo. Ese suspiro cargado de años de frustración. Isabel, cariño, es tu cumpleaños. Tienes derecho a celebrar. No en esa fecha. No puedo faltar al respeto a la memoria de mi hermano. Tienes que cancelar. La urgencia en el tono de Isabel era palpable. Camila argumentó, pero ya envié 50 invitaciones, ya pagué el salón, ya encargué el banquete. Tendría que ser con al menos un mes de anticipación. Entonces desmarca. Di que estoy enferma, di que mi padre está enfermo.
Inventa cualquier cosa, por favor, Camila. La mentira salió naturalmente, una solución que parecía perfecta en el momento. Camila se resistió, pero finalmente cedió. Está bien, veré qué puedo hacer. Cuando colgó, Isabel sintió un alivio temporal. Resuelto, todo volvería a la normalidad. Haría una cena simple con su padre ese día, sin celebración, sin deshonrar la memoria de Daniel. Ella había arreglado el problema, o eso pensaba. 2 días después, el teléfono de Isabel sonó durante su turno en la oficina. Era la tía Marta. La voz de la mujer estaba cargada de angustia. Isabel, querida, acabo de hablar con Camila. Me dijo que tu padre está muy grave. ¿Por qué no me lo contaste? Estoy comprando el billete de autobús ahora mismo para ir allá. No puedo dejar a mi hermano así sin despedirme. Quiero decir, sin visitarlo. A Isabel se le heló la sangre. Tía, espera. No es exactamente así. Pero Marta ya estaba en modo de emergencia. No, voy para allá. Llego mañana por la tarde. Necesito ver a Arturo. Colgó antes de que Isabel pudiera explicar. Isabel llamó inmediatamente a Camila, con las manos sudando frío. Camila, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Tú me pediste que cancelara. Me dijiste que inventara que alguien estaba enfermo. Llamé a los invitados diciendo que tu padre tuvo una recaída y necesitas cuidarlo. Pero mi padre está bien. Ahora mi tía viene en camino porque cree que se está muriendo. Isabel estaba casi gritando y sus compañeros de trabajo la miraban. Camila suspiró irritada. Entonces me pides que mienta y te enojas cuando miento. Isabel, necesitas decidir qué quieres. Espera, esto sucedió porque yo mentí, porque intenté evitar la confrontación con mi padre. El pensamiento la golpeó fuerte, pero no tenía opción, ¿verdad? No podía hacer una fiesta en el aniversario de muerte de Daniel. Él nunca la perdonaría. Aún así, ahora esa mentira tenía vida propia. Isabel intentó racionalizar. Puedo arreglar esto también. Llamaré a la tía Marta, le explicaré que fue un pequeño malentendido, que papá está bien, que fue solo precaución. Llamó a su tía esa noche. Tía, mira, creo que hubo una exageración. Papá no está tan mal. Fue solo un cansancio, ya está mejorando. Pero Marta no estaba convencida. Isabel, te conozco. Conozco a mi hermano. Si cancelaste tu propia fiesta de 50 años, es porque la situación es grave. Ya tengo el boleto. Llego mañana a las 3. El pánico subía por su garganta. Isabel reaccionó rápido, pensando menos, actuando desde la desesperación. Tía, no hace falta que gastes en el viaje. Mira, fue realmente solo un susto. El doctor Serrano dijo que está todo controlado, cavando el agujero más profundo con cada palabra. Aún así, voy. Necesito verlo con mis propios ojos. Colgó. Isabel se sentó en el suelo de la sala con la cabeza entre las manos. ¿Qué he hecho? Creó una mentira para esconder un problema, y ahora la mentira estaba creando un problema mayor. Escuchó la puerta del cuarto de su padre abrirse. Arturo apareció en el pasillo. ¿Con quién hablabas? Había tensión en su voz. Con nadie, papá, solo una amiga del trabajo. Más mentiras. Él la miró con esa expresión que Isabel conocía bien. Desconfianza. Regresó a su cuarto sin más preguntas. Pero la semilla estaba plantada. Al día siguiente, Isabel salió más temprano del trabajo para interceptar a la tía Marta antes de que llegara a casa. Pero cuando abrió la puerta a las 2:30, Marta ya estaba allí, sentada en la sala con Arturo, ambos tomando café. El padre parecía bien, saludable, conversando normalmente. Marta se levantó al ver a Isabel con expresión confusa. Isabel, hija, tu padre se ve estupendo. Camila dijo que había tenido una recaída seria. Arturo frunció el ceño. ¿Recaída? ¿Qué recaída? Miró a Isabel. ¿De qué está hablando? El suelo parecía abrirse bajo sus pies. Fue un malentendido, papá.
Camila entendió mal, pero Marta estaba atando cabos. Espera, cancelaste la fiesta diciendo que él estaba enfermo, pero no lo está. Isabel no lograba articular palabras. La verdad salía a la fuerza. Yo no quería hacer la fiesta el 15 de marzo, por respeto a Daniel. ¿Entonces mentiste? Arturo se levantó alzando la voz. Dijiste que yo estaba enfermo. Hiciste que tu tía viniera hasta aquí creyendo que yo me moría. No fue así, papá, Pero Arturo no escuchaba. Estaba rojo, con las venas del cuello marcadas. Marta intentó calmarlo. Arturo, siéntate. No es bueno para tu presión. Pero el daño estaba hecho. Y entonces, como si el universo conspirara para el desastre perfecto, el celular de Isabel sonó. Era Camila. Isabel, necesito avisarte. No logré cancelar la fiesta. El salón dijo que perdería todo el depósito y el banquete ya está listo. Los invitados, algunos dijeron que irán de todos modos porque ya se habían programado. La fiesta va a ocurrir, quieras o no. Estarán allí mañana, 15 de marzo, a las 7 de la noche. Lo siento. Colgó. Isabel se quedó congelada, con el teléfono en la mano. Arturo lo había escuchado. ¿La fiesta no se canceló? Su voz era peligrosamente baja. Después de todo esto, de mentir, de engañar a tu tía, ¿la fiesta se hará de todos modos? ¿En el día de la muerte de tu hermano? Papá, yo no sabía, intenté cancelar, pero él ya caminaba hacia su cuarto. Siempre has sido egoísta, siempre has pensado solo en ti. La puerta se cerró de un golpe. Marta miró a Isabel con una mezcla de lástima y decepción. Me voy al hotel. Salió sin despedirse. Isabel pasó la noche en vela. La situación se había salido completamente de control. Mentira sobre mentira, consecuencia sobre consecuencia. Un problema llevó a otro, convergiendo en una tormenta perfecta. Su padre la odiaba más que nunca. Su tía estaba decepcionada. Y la maldita fiesta iba a suceder, lista o no. En la mañana del 15 de marzo, Isabel despertó con náuseas. Intentó una última vez. Llamó a la puerta de su padre. Papá, por favor, no iré a la fiesta. Me quedaré aquí contigo. Podemos cenar juntos, tranquilos, solo nosotros dos. Silencio. Después, la voz de él atravesó la madera. Haz lo que quieras. Siempre lo haces. No era un permiso, era una renuncia, peor que la ira. A las 6 de la tarde, Camila apareció en la puerta con el vestido y el estuche de maquillaje. «Vas a ir. No hice todo esto para que no aparezcas». Prácticamente arrastró a Isabel al baño, la vistió, la maquilló como si preparara un cuerpo para un velorio. Isabel se miró al espejo y no reconoció a la mujer allí. Vestido azul, cabello recogido, maquillaje impecable. Pero los ojos estaban muertos. A las 7:15 llegaron al salón. Estaba precioso. Arreglos florales, música suave, amigos y conocidos por todos lados. Todos gritaron ¡sorpresa! Cuando ella entró, pero Isabel apenas escuchó. Estaba buscando. Y entonces lo vio. Don Arturo, en un rincón del salón, vestido con su traje oscuro. Camila lo había invitado. Un intento de reconciliación. Pero la expresión en su rostro no era de paz, era de traición absoluta. Isabel se movió en piloto automático. Agradeció los saludos, forzó sonrisas, fingió normalidad. Pero sentía la mirada de su padre quemándole la espalda. 30 minutos de tortura. Entonces alguien alzó una copa pidiendo atención para un brindis. El salón se cayó y Arturo, desde su rincón, caminó hacia el frente. La gente le abrió paso. Se detuvo en el centro, mirando a Isabel con un odio puro que cortó más profundo que cualquier cuchillo. ¿Todos ustedes quieren celebrar hoy? Su voz temblaba, pero era potente. ¿Saben qué fecha es hoy? Hace 25 años, hoy, mi hijo murió, Daniel murió, y ella apuntó un dedo tembloroso hacia Isabel.
Ella estaba allí, en el coche, y sobrevivió. El salón contuvo la respiración. ¿Y hoy, ella quiere fiesta, quiere celebración? Su voz se quebró en un grito desgarrador. Tu hermano murió por tu culpa y jamás te lo perdonaré. El grito resonó. 50 pares de ojos clavados en Isabel. Arturo se alejó tambaleándose. La fiesta murió al instante. El pastel permaneció intacto. Isabel quedó paralizada en el centro del salón, con su mundo desmoronándose. El efecto dominó completo. Una pequeña mentira había llevado a esto, un intento de proteger había causado la destrucción total. Todo este tiempo, mientras Isabel intentaba salvar la relación con su padre, protegerlo, honrar la memoria de Daniel, la verdad era que cada decisión la hundía más. Y ahora, frente a todos sus conocidos, la herida de 25 años había sido expuesta. La relación central de su vida destrozada, la confianza rota. Isabel se dio cuenta demasiado tarde de que su intento de proteger había causado más daño del que la verdad jamás habría causado. Lo hice todo mal. Cada elección, cada mentira, cada sacrificio había conducido a este momento. Humillación pública, rechazo definitivo y lo peor, no sabía si algún día lograría recuperarse de aquello. Pero lo que Isabel no sabía era que detrás de todo lo sucedido, escondida en las sombras de aquel accidente de hacía 25 años, había una verdad mucho más profunda. Y en los días siguientes, mientras intentara juntar los pedazos de una vida destruida, esa verdad comenzaría a emerger y cambiaría todo lo que ella pensaba saber sobre la culpa, sobre Daniel, sobre sí misma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Leo todos y respondo con cariño. Y deja ese me gusta si esta historia está tocando tu corazón. 2 días después de la humillación pública, Isabel no salía de la cama. Camila golpeó la puerta 12 veces antes de usar la llave de repuesto que tenía. Encontró a su amiga envuelta en las sábanas, con las cortinas cerradas, el cuarto oscuro en plena tarde. Isabel, voz firme, levántate. Déjame, Camila, no te dejaré. Camila abrió las cortinas con violencia, dejando que la luz invadiera el espacio. Isabel gimió, cubriéndose los ojos. Camila se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su amiga. Sé lo que estás sintiendo. ¿No lo sabes? Sí lo sé. La voz de Camila se volvió más baja, más pesada. Porque yo también pasé por eso. Isabel finalmente la miró. Camila nunca hablaba de su propio pasado. Mi hermano Marcelo se quitó la vida hace 10 años. Las palabras cayeron como piedras en el agua estancada. Tenía depresión, intentó tratamientos, medicinas, todo. Y un martes cualquiera se ahorcó en su cuarto. Mi madre lo encontró. Isabel apretó la mano de Camila con fuerza. Yo no sabía que... No se lo cuento a nadie, pero necesitas escucharlo. Camila respiró hondo, reuniendo valor. Después de que él murió, me volví esclava de mi familia. Tenía que compensar la pérdida, ¿entiendes? Me casé con Roberto porque mis padres lo adoraban, no porque yo lo amara. Tuve un hijo porque querían un nieto. Dejé el trabajo de mis sueños para cuidar a mi madre. Pasé 15 años viviendo para hacer felices a mis padres de nuevo, como si pudiera resucitar a Marcelo siendo perfecta. Las lágrimas corrían por el rostro de Camila ahora. ¿Y sabes qué descubrí? Que nada de lo que yo hiciera traería a mi hermano de vuelta. Y que mis padres nunca volverían a ser felices de esa manera, y que yo me estaba matando a mí misma por nada. ¿Cómo saliste de eso?, susurró Isabel. Terapia, mucho llanto, y una decisión: o me soltaba de la culpa o moría junto con Marcelo. Elegí vivir, me divorcié, volví a trabajar, puse límites. ¿Y sabes qué pasó? Ellos sobrevivieron, yo sobreviví, y hoy, 10 años después, tenemos una relación real, no basada en la compensación.
Camila miró a los ojos de Isabel con intensidad. Isabel, estás haciendo exactamente lo que yo hice, viviendo en penitencia, creyendo que si sufres lo suficiente, tu padre te perdonará. Pero no lo hará, no porque no lo merezcas, sino porque él eligió no perdonar. Y eso no es sobre ti, es sobre él no poder soltar a Daniel. La lección estaba allí, ofrecida en bandeja de plata, pero Isabel aún no podía tomarla. Necesito seguir intentando. No, amiga, necesitas soltarte. Pero Isabel giró el rostro, no estaba lista. Esa noche, sola de nuevo, Isabel fue hasta el armario y sacó del último cajón una caja de zapatos vieja. Dentro, guardada hace 25 años, una pulsera de cuero trenzado. La pulsera que Daniel llevaba en la muñeca la noche del accidente. Lo único que ella había conservado. El resto, don Arturo lo había quemado o donado, incapaz de soportar los recuerdos. Pero Isabel había escondido esto. Apretó la pulsera contra su pecho y las memorias la inundaron. 15 de marzo, 25 años atrás. Isabel tenía 25 años. Daniel también. Los mellizos habían celebrado su cumpleaños esa misma mañana. Una fiesta sencilla en casa, pastel de chocolate. Doña Rosa ya estaba enferma, cáncer avanzado, pero insistió en celebrar. Fue la última vez que estuvieron completos. Esa noche, Daniel llamó a Isabel a las 10. «Hermanita, ven a buscarme. La fiesta aquí en el bar se salió de control y bebí demasiado. No puedo conducir». Isabel estaba en pijama, casi dormida. «Llama un taxi, Dani. No tengo efectivo. Por favor, eres mi salvación». Ella pudo haber insistido en el taxi. Pudo haber dicho no. Pero Daniel era su mellizo, su mitad, su mejor amigo. Nunca le negaba nada. Se vistió, tomó las llaves, condujo 15 minutos hasta el bar. Cuando llegó, Daniel reía con amigos, cerveza en mano, claramente más allá del límite. «¡Mi ángel salvador!», abrazó a Isabel, con un fuerte olor a alcohol. «Vámonos». Ella fue hasta su coche. «¿Dónde están las llaves?». Él buscó en sus bolsillos, las encontró, pero no se las dio. «Yo conduzco». «Daniel, ¿bebiste?». «Estoy bien. Solo fueron unas cervezas. Dame las llaves». Ella extendió la mano. Él rió. «Te preocupas demasiado, hermanita. Relájate». Y entró en el asiento del conductor. Isabel se quedó parada en el estacionamiento. Pudo haber insistido más. Pudo haber llamado un taxi para ambos y dejado el coche allí. Pudo haber llamado a su padre, pero Daniel ya estaba encendiendo el motor, saludando por la ventana. «¿Entras o te quedas?». Ella entró. Primera culpa, no luchó más. Carretera oscura, poco tráfico. Daniel conduciendo demasiado rápido, riendo, contando una historia sobre algo que pasó en la fiesta. Isabel pidiendo que bajara la velocidad. «Dani, ve más despacio. Está todo bien». Pero no estaba. Una curva cerrada apareció de la nada. Daniel intentó girar, pero fue tarde. El coche salió de la carretera. Ruido de metal retorciéndose, vidrio estallando, el mundo girando, y luego silencio. Isabel abrió los ojos con el airbag en la cara, sabor a sangre en la boca, dolor en el hombro, pero viva. Giró hacia el lado. Daniel, atrapado, el volante contra su pecho, sangre, mucha sangre, ojos abiertos, fijos en ella. «Dani», su voz salía ronca. «Hermanita», la voz de él tan débil. «No fue tu culpa, dile a papá», intentando hablar más, pero la sangre llenando su boca. «Dani, no, espera, la ayuda viene». Isabel tratando de alcanzarlo con el cinturón trabado, sonidos de sirena a lo lejos. «Dile a papá», Daniel repitiendo con ojos desesperados. Y entonces, nada. Sus ojos quedaron vacíos, inmóviles. Isabel gritó hasta desgarrarse la garganta, pero Daniel ya no estaba allí. Los paramédicos la sacaron del coche.
heridas leves, un milagro. Del otro lado, cortaban metal para sacar a Daniel. Demasiado tarde. Arturo llegó corriendo, con el rostro desencajado. Vio a Isabel de pie, con un médico vendando su brazo. Vio la camilla con Daniel cubierto. Se derrumbó. Y cuando se levantó, miró a Isabel con algo que ella nunca había visto antes en los ojos de su padre. Odio. ¿Por qué no moriste tú en su lugar? Susurrado, pero ella lo oyó y continuó oyéndolo por 25 años. Ahora, sosteniendo la pulsera de Daniel, Isabel finalmente dejó salir lo que estaba atascado hacía tanto tiempo. Empezó a hablar en voz alta, sola en el cuarto oscuro, palabras brotando como un torrente emocional. Siempre huí de cualquier cosa que pudiera hacerme feliz de verdad. Marcos quería casarse conmigo, dije que no. Andrés me amaba, le dije que no estaba lista. Felipe insistió por 2 años, le dije que tenía que cuidar de mi padre. Pero la verdad es que no creía merecer amor, porque Daniel murió y yo viví. Amar a alguien nuevo sería traicionarlo, sería admitir que seguía adelante, sería olvidar. Las palabras se aceleraban. Así como cuando entré en aquel coche sin luchar más por la llave, entré en la vida de mi padre sin defenderme nunca. Acepté su ira, acepté la culpa, acepté todo porque en el fondo yo también me culpo. La voz se le quebraba. ¿Y si Daniel no iba a defenderme con aquellas últimas palabras? ¿Y si iba a decirle a papá que fue mi culpa por no haberle impedido conducir? Nunca lo sabré, y eso me mata cada día, sollozando ahora. La verdad es que también tengo rabia contra Daniel por haber bebido, por haber insistido en conducir, por haberme puesto en esa situación. Contra mi padre por castigarme por sobrevivir, por elegir al hijo muerto en vez de a la hija viva. Pero principalmente contra mí. Por aceptar, por vivir 25 años como una sonámbula, por nunca defenderme, por nunca gritar de vuelta. No fue mi culpa. Su cuerpo se dobló, cayendo al suelo, con la pulsera aún apretada en la mano. Nunca me perdoné por estar viva. ¿Cómo puedo pedir el perdón de papá si yo misma nunca me perdoné? ¿Cómo? Y allí, en el fondo del pozo, la puerta se abrió. Camila había vuelto. Entró sin pedir permiso. Vio a Isabel en el suelo. No dijo nada. Solo se sentó a su lado, atrajo a su amiga en un abrazo fuerte y la dejó llorar. Pasaron los minutos. Eventualmente, Camila susurró: «Cuando mi hermano se mató, pasé años creyendo que si yo hubiera notado las señales, podría haberlo salvado. La terapia me enseñó algo. Cargar culpa no resucita a nadie, solo mata a quien se quedó». Se quedaron allí, 2 mujeres que perdieron hermanos, sosteniéndose la una a la otra en un silencio que lo decía todo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, don Arturo Moreno estaba solo en la casona antigua donde vivía antes de mudarse con Isabel. Había regresado allí tras la explosión en la fiesta, negándose a hablar con su hija. La casa estaba polvorienta, fría, exactamente como la dejó 6 meses atrás. Se sentó en el sillón de la sala, mirando la fotografía en la pared. Daniel a los 25 años, graduación de la universidad, sonrisa amplia, futuro por delante. Arturo habló a la foto con voz ronca. Debería haber sido ella. Las palabras salieron automáticamente, un mantra de 25 años. Pero esta vez algo diferente sucedió. Por primera vez, realmente examinó su propio pensamiento y sintió náuseas, porque en el fondo, en la parte más oscura de sí mismo, Arturo sabía la verdad. En el hospital, 25 años atrás, cuando el médico dijo, la melliza sobrevivió, hubo un segundo, un único segundo maldito, de alivio. No perdí a los 2. Aún tengo a Isabel.
E inmediatamente después, una culpa aplastante por sentir alivio cuando su hijo varón estaba muerto. ¿Cómo podía sentir alivio? ¿Cómo podía pensar en sí mismo cuando Daniel, para lidiar con esa culpa insoportable, Arturo había hecho lo más cobarde posible, transfirió la culpa, la puso sobre Isabel, hizo de ella el blanco de toda su ira, todo su dolor, todo el remordimiento que sentía de sí mismo? Porque si la culpaba a ella, no necesitaba culparse él. Si la culpaba a ella por sobrevivir, no necesitaba admitir que tuvo una preferencia secreta. Si la castigaba, no necesitaba enfrentar la propia falla, que Daniel era adulto, que eligió beber y conducir, que no fue culpa de nadie más que de él mismo. Y Arturo nunca podría admitir que su hijo perfecto había cometido un error fatal. Era más fácil cargar eso sobre Isabel. Ella lo aceptaba. Siempre lo aceptó. Y a lo largo de 25 años, Arturo construyó una narrativa donde Isabel era la villana y Daniel la víctima. Pero ahora, solo en esta casa vacía, viendo la foto de su hijo, Arturo finalmente susurró la verdad. No fue culpa de ella, nunca lo fue. Y lágrimas, las primeras en años, corrieron por sus mejillas. Pero incluso reconociendo esto, Arturo sabía, no lograba perdonar a Isabel, porque perdonar a Isabel significaría soltar a Daniel. Y soltar a Daniel significaría admitir que se fue, que no volverá, que se acabó. Y eso Arturo no podía hacerlo. Entonces eligió continuar manteniendo a Isabel en cautiverio emocional, porque mientras ella estuviera allí, sufriendo, Daniel de alguna forma todavía importaba. El dolor explica, no justifica. Arturo sabía que estaba destruyendo a su hija viva, pero no podía detenerse. 3 días después de la fiesta, Isabel finalmente salió de la cama. Se duchó, comió algo, intentó retomar su vida, pero entonces el teléfono sonó. Número desconocido. ¿Isabel Moreno? Sí. Llamamos del Hospital Central. Es sobre su padre, Arturo Moreno. Su corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Ingresó hace 1 hora. Un derrame cerebral. Usted es su contacto de emergencia. ¿Puede venir? Isabel colgó, con las manos temblando. Tomó su bolsa, las llaves y corrió. En el coche los pensamientos martillaban. No puede morir así, no con esta rabia entre nosotros, no sin... ¿Sin qué? ¿Sin perdonarte? La voz interna era cruel pero honesta. Llegó al hospital, pasillo de urgencias, el médico explicando: accidente cerebrovascular isquémico, lado derecho del cerebro afectado, pérdida de movimiento del lado izquierdo y lo peor, posible pérdida permanente del habla. «Puede que nunca más hable», Isabel repitió incrédula. «Es posible. Vamos a monitorear las próximas 48 horas». La llevaron a la UCI. Arturo en la cama, tubos, máquinas, la mitad del rostro caído, inconsciente. Isabel se sentó al lado, tomó su mano, fría, y la realidad la golpeó como un tren. «Puede que nunca más diga que me perdona. Pasé 25 años esperando por algo que ahora es imposible. Lo último que me dijo fue que mi hermano murió por mi culpa. Y puede ser que esas sean sus últimas palabras para siempre». Isabel necesitaba elegir. Rogar para que despierte y la perdone, continuar la danza de la culpa, o aceptar que el perdón puede nunca llegar y encontrar paz aún así. La elección estaba frente a ella, imposible y necesaria. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, la puerta de la UCI se abrió. Tía Marta entró, con el rostro cansado. Se sentó al otro lado de la cama. Permanecieron en silencio por 5 minutos. Entonces Marta habló, en voz baja. «Isabel, hay algo que necesitas saber sobre tu padre». Isabel la miró. «Hace algunos años Arturo me contó algo. Estaba bebido, cosa rara en él. Dijo que sabía que no fue tu culpa, que el médico le había explicado en el hospital que Daniel murió por una hemorragia interna instantánea, que nada podría haberlo salvado. Pero él
Él eligió culparte aun sabiendo la verdad. Las palabras cayeron como bombas. ¿Por qué?, susurró Isabel. Porque era más fácil culparte a ti que admitir que Daniel eligió conducir ebrio, que el hijo perfecto cometió un error fatal, transfirió la rabia hacia ti para proteger su memoria. Isabel sintió el suelo desaparecer. ¿Él lo sabía todo este tiempo? 25 años de culpa basados en una mentira que su padre mantuvo conscientemente. Perdón, querida, creí que deberías saberlo antes de que sea tarde. Marta salió, dejando a Isabel sola con una verdad devastadora y un padre inconsciente. La verdad libera, pero también quema. Isabel finalmente entendió. No se trataba de merecer perdón. Se trataba de un padre que no lograba perdonarse a sí mismo. Y eso ella nunca podría arreglarlo. Miles de mujeres viven esperando un perdón que nunca llegará de padres, maridos o hijos que eligieron mantenerlas en la culpa. Deja tu ciudad y la emoción que estás sintiendo en los comentarios. Vamos a fortalecernos juntas. 48 horas después del ingreso, Arturo abrió los ojos. Isabel estaba al lado de la cama exhausta. Al ver el movimiento, se levantó rápido. «Papá, papá, ¿me escuchas?». Los ojos de él se movieron hacia ella, intentando enfocar. Su boca se abrió, intentando formar palabras, pero lo que salió fue apenas un sonido arrastrado, incomprensible. Intentó de nuevo, con el esfuerzo visible en su rostro, la frustración creciendo, pero nada. Ninguna palabra clara. El médico entró, hizo pruebas, confirmó lo que Isabel ya intuía en el fondo. El derrame afectó gravemente el área de Broca, responsable del habla. Él comprende todo, pero no puede articular palabras. Puede ser temporal o permanente. No tenemos cómo saberlo aún. Isabel miró a su padre. Él estaba llorando, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, intentando hablar, intentando desesperadamente decir algo, pero solo salían sonidos guturales. Y ella supo, con certeza absoluta y devastadora, nunca escucharía «te perdono» de su boca. 25 años esperando por dos palabras que ahora eran físicamente imposibles. La ironía cruel no pasó desapercibida. Él había pasado años negándose a decir las palabras que ella necesitaba oír, y ahora el universo le había quitado la capacidad de decirlas. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Camila, que acababa de entrar con café, soltó todo y sostuvo a su amiga antes de que cayera. El mundo giraba, la náusea subía, el sonido del monitor cardíaco de su padre resonaba distante. «Respira, Isabel, respira». La voz de Camila parecía venir de un túnel largo, pero Isabel no lograba respirar. Se estaba ahogando en una realidad brutal. «Esto es todo. Esta es mi vida. Un padre que nunca me perdonará porque no puede hablar. Un hermano muerto. Una madre que se fue, y yo sola cargando la culpa por el resto de mi existencia». Las primeras horas fueron niebla. Isabel firmaba papeles que las enfermeras ponían frente a ella, respondía preguntas en automático, aceptaba el agua que Camila forzaba en su mano, moviéndose mecánicamente, el cuerpo funcionando mientras la mente estaba completamente ausente. Tía Marta apareció, dijo cosas, Isabel asintió con la cabeza pero no registró una palabra. El tiempo estaba distorsionado, minutos parecían horas. Horas desaparecían en segundos. En la noche del tercer día, sola en la silla incómoda al lado de la cama de su padre, Isabel comenzó a hablar. No para él, que dormía, para sí misma. No puede acabar así, tiene que despertar, tiene que decirme, tiene que... ¿Cómo dejé llegar a este punto? Debería haber hecho ¿qué? Forzarlo a perdonarme. Rogar más, humillarme más de lo que ya me humillé. Su voz subía, sus manos tiraban de su propio cabello. Si tan solo no hubiera entrado en aquel coche,
Si hubiera luchado más por la llave, la lista de si tan solo era infinita. Ayer aún podía hablar. ¿Por qué no fui hacia él? ¿Por qué acepté el silencio después de aquella fiesta? ¿Por qué dejé que su rabia fuera lo último entre nosotros? Sollozos quebraban sus palabras. Ahora nunca más, nunca más, nunca, repitiendo la palabra como una oración invertida. La enfermera de turno encontró a Isabel así. Le ofreció un calmante. Ella lo rechazó. Necesito sentir esto. Si no lo siento ahora, me destruirá después. Isabel se encerró en el baño del hospital. Se echó agua fría en la cara, mirando su reflejo en el espejo. ¿Quién eres tú?, le preguntó al espejo. ¿Quién eres sin la búsqueda del perdón de tu padre? Silencio, porque Isabel no lo sabía. Toda su identidad adulta se había construido en torno a ser perdonada. Si quitas eso, ¿qué queda? Vacío, miedo paralizante. En el cuarto día, Camila llegó con una maleta pequeña. Traje ropa limpia y comida decente, y no aceptaré un no por respuesta. Prácticamente arrastró a Isabel a las duchas del hospital. Cuando Isabel salió, Camila había organizado comida en la mesita. «Come, no tengo hambre. No pregunté, come». Se miraron. Isabel cedió primero, tomó un sándwich, masticó mecánicamente. Camila se sentó al lado. ¿Puedo contarte lo que aprendí sobre la pérdida? Isabel no respondió, pero Camila continuó. Aprendí que no existe una forma correcta de sentir. Aprendí que el amor imperfecto sigue siendo amor. Aprendí que a veces no hay cierre, no hay respuesta, no hay justicia. Y tenemos que vivir con eso de todos modos. Pausó. Y aprendí que no honras a quien se fue siendo perfecta. Honras siendo real, siendo humana, siendo honesta sobre el dolor. Isabel finalmente miró a su amiga. No sé cómo vivir con esto, Camila. ¿Cómo me levanto mañana? ¿Cómo sigo cuando todo lo que yo era, todo lo que yo quería, ya no existe? No lo sé, pero sé que puedes, porque ya sobreviviste a algo imposible hace 25 años, y sobrevivirás a esto también. Esa noche, Isabel hizo algo que no hacía años. Tomó papel y bolígrafo de su bolso y empezó a escribir. Una carta para Daniel. Dani, hoy hace 25 años y 3 días que te fuiste, y hoy descubrí que nunca tendré las respuestas que necesito. Papá nunca me va a perdonar porque no puede hablar más, y tú te fuiste antes de terminar tus últimas palabras. No sé si ibas a defenderme o a culparme. Viví toda mi vida adulta en la incertidumbre, y estoy cansada. Su mano temblaba, pero continuaba. Necesito decirte cosas. Estoy enojada contigo por haber bebido, por haber insistido en conducir, por haberme puesto en esa situación imposible, por haber muerto y dejarme sola cargando esto. Sé que es injusto tener rabia contra un muerto, pero la tengo y necesito admitirlo. Lágrimas borraban la tinta, pero también te amo. Siempre te amaré. Eras mi mitad, y tu muerte me rompió de formas que ni sé explicar. Pasé 25 años intentando pagar una deuda que tal vez nunca tuve. Dejé de vivir porque sentí que no lo merecía si tú no podías. Respiración profunda. Pero no puedo más, no puedo seguir así. Necesito soltarte, Dani. Necesito soltar a papá. Necesito soltar la culpa, porque si no la suelto, moriré también. Firmó, dobló el papel, lo guardó en su bolsillo junto con la pulsera de cuero. No era un perdón completo, no era una cura milagrosa, pero era una semilla, la primera semilla de aceptación. En el 5.º día, Isabel tuvo una conversación silenciosa consigo misma. Sentada en la silla, con su padre durmiendo al lado, reconoció la elección. Puedo dejar que esto me destruya completamente, o puedo elegir vivir. No sé cómo, no sé qué significa vivir sin esta búsqueda que me definió por 25 años.
pero necesito elegir, porque quedarme aquí, en este limbo, no es existir, es solo esperar la muerte. Isabel definió lo que vivir con esto significaría. Cuidaré de mi padre mientras él me necesite, no por culpa, sino porque elijo hacerlo, porque es mi padre y lo amo, a pesar de todo. Voy a honrar a Daniel viviendo de verdad, no solo existiendo en penitencia. Voy a empezar terapia. Camila lo sugirió hace años, siempre me negué, pero ahora lo necesito. Aprenderé a vivir con la culpa en lugar de dejar que la culpa me controle. Se levantó de la silla, caminó hasta la cama de su padre. Él estaba despierto, mirándola. Isabel besó su frente, despacio, deliberadamente. Susurró: «Te quiero, papá, y voy a estar bien. Aunque no puedas decirme que estás orgulloso, aunque no puedas perdonarme, voy a estar bien. No hoy, no mañana, pero eventualmente». Una lágrima solitaria corrió por el rostro de Arturo. Su mano derecha, la que aún tenía movimiento, se levantó temblando. Tocó el rostro de Isabel por 2 segundos. No era perdón, pero era algo. Isabel sostuvo su mano, apretó de vuelta, después la soltó. Tomó su bolso, se giró para salir del cuarto. Cada paso hacia la puerta era un acto de coraje. Dejar el lugar seguro del dolor conocido para entrar en el mundo incierto. Cuando estaba abriendo la puerta, una enfermera entró apresurada. «Señorita Moreno, hay alguien buscándola en recepción. Un tal doctor Serrano, el antiguo médico de la familia. Dice que tiene algo importante que contarle sobre aquella noche de hace 25 años. Isabel se congeló. Su corazón aceleró. «Doctor Serrano, después de tanto tiempo». «Voy para allá». Isabel bajó a la sala de espera con las piernas temblorosas. El doctor Serrano estaba sentado cerca de la ventana. Un hombre de cabello canoso y gafas de montura fina, con la apariencia cansada de quien carga un peso desde hace mucho. Al ver a Isabel, se levantó. «¿Isabel Moreno?» Su voz era grave pero gentil. «Sí, soy Ricardo Serrano. Fui el médico de guardia que la atendió a usted y a su hermano Daniel la noche del 15 de marzo». El nombre de su hermano, dicho en voz alta por un extraño, hizo que Isabel se tambaleara. «Sé quién es usted. La enfermera dijo que tiene algo importante que contarme». Él asintió. «Sí, pero no aquí. ¿Podemos hablar en un lugar más privado?» Isabel lo llevó a una pequeña sala de consulta vacía. Se sentaron frente a frente. El médico respiró hondo, reuniendo palabras que claramente había ensayado. «Durante 25 años cargué una información que el protocolo médico de la época y la investigación policial no me permitieron revelar fácilmente. Pero me he jubilado y antes de morir necesito que sepa la verdad sobre aquella noche». Isabel sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué verdad?» El doctor Serrano sacó un sobre amarillento de su bolsillo. «Traje una copia del informe de la autopsia de Daniel. En la época fue archivado sin que la familia tuviera acceso completo. Isabel, Daniel no murió a causa del accidente. Él tenía un aneurisma cerebral congénito no diagnosticado. Una bomba de tiempo en su cabeza que podría haberse roto en cualquier momento». Las palabras entraban despacio en el cerebro de Isabel. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que el aneurisma se rompió primero. Fue por eso que perdió el control del coche. Daniel ya estaba muriendo antes de la colisión. El accidente ocurrió porque tuvo una hemorragia cerebral súbita al volante. El impacto no lo mató. Él ya estaba neurológicamente muerto cuando chocó contra el árbol». Isabel no podía respirar. «Entonces, ¿no importaba si yo hubiera tomado las llaves? ¿Si él no hubiera bebido? No, el aneurisma iba a romperse de cualquier forma. Podría haber sido ese día, podría haber sido una semana después, pero cuando se rompe es instantáneo y fatal. Daniel tenía como máximo días de vida.
El mundo de Isabel se desmoronó y se reconstruyó en segundos. 25 años de culpa basados en una premisa falsa. Yo no maté a mi hermano. Su voz salió en un susurro roto. Usted nunca mató a su hermano. Daniel murió por una condición médica que nadie podría prever. Y necesito decirle algo más. El doctor Serrano sostuvo la mano de ella con la gentileza de un abuelo. Las últimas palabras de él: no fue tu culpa, dile a papá. Yo estaba allí cuando las dijo. Yo lo oí. Y él tenía razón. No fue culpa suya, nunca lo fue. Isabel comenzó a temblar, su cuerpo entero sacudido por el llanto. ¿Por qué no contó esto antes? Porque el informe completo solo estuvo listo semanas después, cuando ustedes ya habían enterrado a Daniel y estaban en duelo profundo. Su padre nunca solicitó los detalles técnicos. Y yo era un médico joven, seguí el protocolo. Pero cargué esta información como una losa. Cuando vi su nombre en el sistema hospitalario hoy, cuidando de Arturo Moreno, supe que era hora. Isabel volvió a la UCI 30 minutos después. Se movía diferente. No era ligereza exactamente, era claridad. Don Arturo estaba despierto, mirando al techo. Ella entró, acercó la silla a la cama y se sentó. Se quedó mirándolo un largo tiempo. Después comenzó a hablar, voz calmada, firme, sin rabia, pero sin sumisión. Papá, necesito decirte algunas cosas, y vas a escucharme porque no puedes interrumpirme. Él giró los ojos hacia ella. Te he amado toda mi vida, te amo todavía, pero también te coloqué en un lugar que nunca pediste. Hice de ti mi juez. Te di el poder de decidir si yo merecía vivir, y eso no era justo. Respiró hondo. Acabo de descubrir algo. Daniel no murió por mi causa. No murió porque entré en el coche. Murió porque tenía un aneurisma cerebral, una bomba de tiempo. ¿Y sabes lo que eso significa? Que 25 años de culpa, 25 años de mi vida desperdiciados, fueron basados en una mentira. Una lágrima corrió por el rostro de Arturo. El amor de verdad no arregla tragedias, papá. El amor apenas existe, con todo el dolor, con toda la rabia, y yo no dejé que nuestro amor fuera real en los últimos 25 años. Fingí que cuidar era suficiente. Isabel sostuvo la mano de su padre. Perdóname. Perdóname por no haber salvado a Daniel de una condición médica que nadie sabía que existía. Perdóname por haber sobrevivido cuando claramente preferías que fuera yo. Pero principalmente, perdóname por una cosa, por no haberte forzado a encarar la verdad. Y tú nunca quisiste admitir que tu hijo no era perfecto. Dejé que mantuvieras esa ilusión, y al hacerlo, los dos quedamos presos. Soltó su mano despacio, pero se acabó. 25 años de prisión se acabaron, no porque tú me liberaste, porque yo me estoy liberando. Se levantó, sacó la pulsera de Daniel de su bolsillo y la colocó en la muñeca de su padre. Él siempre fue tu hijo preferido. Está bien. Puedes quedarte con él ahora. Yo voy a vivir mi vida, no más la vida de la sustituta, de la culpable. Mi vida. Besó su frente. Te quiero, pero no puedo dejar más que tu amor condicional defina mi valor. Cuando se alejó, Arturo lloraba sin sonido, pero había algo en su mirada que parecía alivio, reconocimiento. 3 días después, Isabel estaba en su casa tomando café, sola, pero en paz. El silencio no era castigo, era espacio, espacio para ser. 6 meses después, Isabel despertó a las 7 de la mañana, no a las 5:30. Hizo café solo para ella. Observó al gorrión en la terraza. La casa estaba tranquila. Isabel había vuelto a trabajar medio tiempo. Usaba las tardes para leer, caminar, existir sin propósito definido. Empezó terapia. Visitaba a Arturo en la clínica 3 veces por semana, no 7. Hablaban de cosas triviales. Era lo que era, un padre y una hija intentando existir uno al lado del otro
a pesar de un pasado fracturado. El martes de la 25ª semana tras la revelación, Isabel volvió al lugar del accidente. La carretera estaba igual. Bajó del coche, caminó hasta el árbol marcado, sacó 2 cartas, una para Daniel, otra para sí misma a los 25 años. Leyó en voz alta: «Daniel, te perdono por las elecciones y me perdono por no haberte salvado de algo que nadie podía salvar». Enterró la carta. «Isabel, de 25 años, vas a sufrir mucho, pero quiero que sepas, sobrevives. Y un día te darás cuenta de que sobrevivir también es una forma de honrar a quien se fue». Enterró la segunda carta. Se quedó parada allí, sintiendo el viento en su rostro. No hubo una voz divina, solo una mujer de 50 años, haciendo las paces con un pasado que no puede cambiar, y eso era suficiente. Cuando volvió al coche, vio a la tía Marta esperándola. Se abrazaron en silencio. «Tu padre preguntó por ti ayer», dijo Marta, «a su manera». Isabel asintió. «Yo también lo extraño, pero estoy aquí». La historia de Isabel no enseña que el amor lo conquista todo. Enseña que puedes hacer todo bien y aún así perder. Que puedes cargar una culpa por años y descubrir que nunca fue tuya. Y que soltar esa culpa, incluso sin la bendición de quien te la impuso, es el acto más valiente que existe. Sobrevivir a la pérdida, a la injusticia, a los años desperdiciados y elegir vivir de todos modos, eso ya es heroísmo. No estás sola en vivir una vida imperfecta. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cargado una culpa que no era tuya? ¿Has esperado un perdón que nunca llegó? Cuéntame en los comentarios tu historia de aceptación imperfecta, de cómo aprendiste a vivir con las grietas. Otras mujeres necesitan saber que la paz es posible incluso sin una resolución completa. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta. Recuerda, no necesitas estar entera para ser valiente. Las cicatrices solo prueban que sobreviviste. Y sobrevivir, querida mía, ya es una victoria. Hasta pronto.